Azorriesgo transforma el riesgo en valor. A Azorriesgos por la invitación y a cada uno de ustedes por la asistencia el día de hoy. Como me hicieron la introducción, mi nombre es Brian Rojas, soy a cargo de la línea de riesgos financieros y actuariales acá en KPMG Colombia. Pronto, para los que no tengan el contexto, ¿qué es KPMG? Somos una multinacional financiera en temas de auditoría, consultoría, en temas de impuestos y legal y una serie de servicios. Y nos estamos acercando muchísimo al sector solidario, dado que es cada vez más común que se acerquen a nosotros a buscar apoyo de nuestra parte de las diferentes líneas de negocio, así como nosotros hacemos auditorías de diferentes entidades del sector asegurador y crediticio. Nuestra charla del día de hoy se denomina Preparándonos para el otorgamiento, la administración y recuperación de la incertidumbre en el 2021. Consejos prácticos para el abordaje del riesgo de crédito en el 2021. Para ello, vamos a hacer un breve contexto, vamos a hablar sobre qué medidas ha tomado la Superintendencia de Economía Solidaria, un poco de cifras para contextualizar y comparar sector solidario contra el sector financiero, cómo ha cambiado la oferta y a partir de ahí cómo también ha cambiado el otorgamiento, criterios para la evaluación de riesgos para el próximo año y unos consejos prácticos que vamos a estar dando desde nuestra experiencia en los diferentes sectores. Bueno, quiero empezar con este gráfico, aquí hablando un poco de la relevancia del tema. ¿Listo? Cuando hablamos del sector solidario y de las cooperativas, nos vamos a dar cuenta que el principal instrumento financiero que existe en las instituciones es la cartera, ¿sí? Denominado cartera o cuentas por cobrar, préstamos a sus asociados, como lo quieran denominar, que equivale aproximadamente al 79% del total de los activos, lo cual refleja la importancia de este tema en sus organizaciones. Si nosotros hablamos de otros tipos de instrumentos, hablamos que en inversiones está alrededor de un 6% y en cuentas por cobrar alrededor de un 14%. Y lo que menos se tiene es caja, efectivo y equivalentes de efectivo alrededor del 1%. Eso es con corte a septiembre de este año. Entonces, al nosotros tener este tipo de comportamiento en los instrumentos financieros de las organizaciones, pues tenemos que empezar a evaluar qué impactos ha tenido en la cartera justamente la pandemia. Entonces nos encontramos que la Superintendencia de Economía Solidaria hace una superintendencia, al igual que la Superintendencia Financiera, muy proactiva en cuanto a recomendaciones que debe hacer a sus entidades vigiladas. En este caso se han dado 3 circulares, las más importantes, la 011, la 017 y la 018, donde nos centramos en una serie de recomendaciones para la gestión de clientes y cartera, ¿cierto? Dentro de ellos, ¿qué tenemos? Pues obviamente tenemos la definición de uno de los puntos iniciales, que es el de periodos de gracia. Si nosotros evidenciamos, en la mayoría de países a nivel mundial, la superintendencia, los bancos centrales, incluso las mismas organizaciones multilaterales, han dado una serie de recomendaciones a las organizaciones financieras y de crédito en cuanto a los periodos de gracia, ¿sí? Pero esto no solamente es una recomendación normativa, sino que el punto es ahora cómo gestionamos esos periodos de gracia. Lo que no dijo la Superintendencia Solidaria, ni la Superintendencia Financiera, ni los entes multilaterales u organismos de recomendaciones, es lo difícil que iba a ser implementar estas circulares, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. En las mejores familias, en las entidades más grandes de este país, se enfrentaron con esto. Llegaban y nos decían a nosotros como auditores o revisores fiscales, nos decían: la superintendencia lo hizo muy bonito, envió la carta indicando vayan y hagan alivios a las personas, pero lo que no nos dijeron era cómo teníamos que hacerlo y toda la serie de procedimientos que venían con respecto a esos alivios, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estaba Henry, que les habló sobre el tema de Excel,
Usted dice, no, pues claro, es que nosotros somos entidades aquí pequeñas, de pronto sí, el Excel. Y uno dice, no, entidades grandes de este país que tienen una robustez tecnológica mucho más fuerte, no deberían tener ningún problema. Pues les cuento aquí entre nos que entidades como las que estoy hablando aquí, Henry, tuvieron más problemas de los que ustedes se imaginan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus sistemas no estaban preparados para otorgar periodos de gracia. Ahora imagínense que hubo entidades que los dieron de forma automática a todos sus clientes. Y hubo clientes que dijeron, momento, yo no necesito esto. Entonces tienes que hacer una reversión contable, una reversión en operaciones, en el reporte que pedía la superintendencia, de lo cual no estabas preparado, ¿vale? Entonces toda esta serie de recomendaciones que hicieron las superintendencias, como la definición de periodos de gracia, utilice la última calificación dependiendo del periodo en el que aplique la norma o la norma que usted vaya a aplicar. Esto también genera un problema, porque resulta que las provisiones están basadas en la calificación crediticia del cliente, ¿cierto? Entonces, si usted maneja la misma calificación crediticia, usted supondría que el riesgo de crédito de la persona se va a mantener constante durante el periodo de aplicación del periodo de gracia, lo cual no es del todo cierto, porque hay una ausencia de información en el mercado, dado que no sabemos realmente si el cliente está deteriorado o no está deteriorado, o si el cliente realmente necesitaba el alivio o no necesitaba el alivio, ¿vale? En la circular 017, uno de los puntos que más resaltamos acá es identificar y segmentar los asociados afectados por la emergencia teniendo en cuenta su actividad económica. En la primera charla les hablaron de los impactos que tuvo diferentes sectores, ¿cierto? Ahora, como se dieron cuenta, los impactos han sido bastante fuertes en líneas de negocio, en líneas sectoriales, caídas del 50, 60, 70% de su Producto Interno Bruto sectorial. ¿Y cuántos de ustedes tienen diferentes tipos de sectores aplicados donde ustedes tienen asociados, ¿cierto? Y tienen diferentes líneas de crédito. Y lo más seguro, con miras a no equivocarme, es que no se tenga claramente definidos esos segmentos dentro de sus organizaciones, ¿sí? ¿Será que a este sector turismo yo ya lo tenía completamente identificado en mi cartera? ¿O el sector de transporte? ¿O el sector aéreo? ¿Las personas que de pronto correspondían a alguno de estos sectores? Entonces empiezan a generarme unas presiones operativas muy importantes y de cartera y de gestión, ¿vale? Porque adicionalmente tenemos que tener presente que no solamente es la superintendencia la que nos pide las cosas, sino que tenemos un comité, una junta, una sociedad que nos pide una serie de información para identificar cómo está la situación de mi compañía, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les empezaron a pedir más reportes? ¿Sí? Antes los tenía que reportar una vez cada 3 meses, trimestral, una vez mensual, pero hoy empezaron a existir requerimientos de reportes diarios. Y las personas, los profesionales, los analistas no estaban listos para eso. Ahora yo les pregunto, han pasado casi 7 meses de pandemia, ¿están ya listos? ¿Ya se consideran que están listos para los siguientes pasos? Porque el COVID no solamente termina cuando llegue la vacuna, sino que el COVID ha generado una serie de cambios tecnológicos, de procesos financieros, de gestión, que vamos a ir viendo aquí en esta charla de cómo vamos a irlos pudiendo adaptar. Si empezamos a mirar un poco las cifras de cuál fue el efecto en cartera, tenemos que hablar de provisiones. Eso, tenemos que hablar de provisiones, tenemos que hablar de coberturas y demás. Porque, ¿cómo garantizamos cubrir a nuestros inversionistas? A través de provisiones y de una correcta gestión. ¿Qué empezamos a observar? Fíjense los niveles en que teníamos las provisiones en el sector solidario de los créditos de vivienda, consumo y comerciales. Estos son los comerciales. Teníamos una cobertura del total de provisiones sobre el total cartera del 3.01% y nos fuimos incrementando hasta un 3.75%. En consumo de 2.28 a 3.02%. Que son números bastante significativos al hablar desde diciembre hasta septiembre, ¿cierto? Estamos hablando de un incremento en básicos de más o menos 70 básicos aquí y más o menos 80 básicos en este nivel. En vivienda no fue tan fuerte el golpe, pero estamos hablando de un incremento en provisión. Les pregunto, contablemente, al haber un incremento en provisión, ¿qué afectamos directamente? PG.
utilidades o los excedentes que va a tener la sociedad, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener un impacto financiero contable relevante en las organizaciones. Por eso es que esta gestión es completamente relevante para estos análisis. ¿Qué vemos también? Miremos la cobertura. La cobertura, a pesar de que se ha hecho un incremento en provisión, no ha sido lo suficientemente buena para incrementar las provisiones o las pérdidas que se estiman va a tener las organizaciones. ¿Esto qué anticipa? Que es posible que los siguientes meses tengan que seguir provisionando para lograr coberturas más adecuadas. Lo que estamos hablando es que aquí en diciembre estábamos arrancando aquí un promedio del 105 y aquí hemos bajado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nuestra cartera se está deteriorando más o se deterioraría más de lo que estamos provisionando. Entonces es posible que tengan que cuidar y preparar el bolsillo un poco más, ¿vale? Especialmente con los datos que nos han dado en las primeras charlas, donde nos indican que el Producto Interno Bruto va a seguir con una senda de crecimiento digamos que no tan buena en los próximos meses y que incluso se habla ya de crecimiento sostenido otra vez hasta el 2022. Si nosotros miramos la Superintendencia Financiera contra la Superintendencia de Sociedades, contra la Superintendencia de Economía Solidaria, la línea azul son las cooperativas, la línea moradita son las compañías de financiamiento y la línea azul son los bancos. Miremos cómo está la calidad de cartera. La calidad de cartera medida como calificación B hasta E o la de mayor a 30 días, dependiendo pues, las diferentes organizaciones. ¿Qué observamos acá? Miremos que la calidad de cartera de las compañías de financiamiento ha disminuido, al igual que la de los bancos. ¿Cómo así si estamos en una época de pandemia? ¿Cómo así si se están dando alivios? Esto es un efecto rezagado que tiene la circular 7, 14 y 21 de la Superintendencia Financiera. Porque los periodos de gracia fueron un poco diferentes a los de economía solidaria, donde se les dijo, guarde un poco a los clientes, cúbralos, diga que todavía están en una situación adecuada, después aparece otro sistema que es el PAT, y usted todavía no conoce o no puede identificar a aquellos clientes que están realmente deteriorados, dado que les ha dado mucho más extensión de alivios. Por lo tanto, lo que usted empieza a evidenciar es que los clientes no están rotando a categorías B, C, D o E, porque les sigue manteniendo calificaciones de febrero o de marzo. A diferencia de economía solidaria, donde se le dijo, oiga, primero las circulares entran un poco más tarde y segundo, se le hace una actualización más reciente a las calificaciones. ¿Esto qué implica? Que usted empieza a generar un incremento en provisión mucho más rápido que lo que está ocurriendo con la Superintendencia Financiera, ¿vale? Es decir, en ese sentido la economía solidaria sí puede decir que está un poco más preparada a lo que el choque va a ser menos fuerte que en la Superintendencia Financiera, en bancos, instituciones financieras y corporaciones financieras, ¿vale? Como lo podemos evidenciar aquí, estamos hablando que la calidad de cartera de las cooperativas está alrededor de un 7%. Nuestras estimaciones es que en el mes de octubre pueda subir un poco por encima más, alrededor del 7,5%, pero posteriormente, dado que los alivios van a ir desapareciendo, esta calidad de cartera va a empezar a disminuir, ¿vale? Es decir, que va a empezar un proceso contracíclico. Esto de que dependerá claramente de la continuidad del aislamiento preventivo o un aislamiento obligatorio. Si se llegara a dar el caso, pues claramente los números pueden llegar a cambiar, ¿vale? Ahora, si lo vemos por las regiones, con base en la información del deterioro de cartera que aparece en los estados financieros de las 1.300 cooperativas más o menos que tiene en los reportes de la Superintendencia de Economía Solidaria, empezamos a evidenciar cómo hay un incremento sustancial en todo el país en el deterioro. Y si empezamos a resaltar, yo me sorprendí cuando empecé a ver los números más grandes. Vemos aquí el Chocó y vemos por aquí el Quindío, con un incremento en el deterioro de alrededor del 60%, ¿vale? Esto pues es algo, primero que todo, alarmante, porque está indicando que posiblemente la cartera no estaba correctamente calificada o que pueden haber problemas en el modelo de otorgamiento, ¿vale? Porque esto, al ver uno en los incrementos en el deterioro, pues aparte de los beneficios que da la superintendencia,
puede ser un reflejo de que los clientes realmente no estaban bien originados. Si la cartera se empieza a deteriorar tan rápido o con un porcentaje significativo, puede ser un indicio de un riesgo operativo, un riesgo de modelo en el modelo de originación. ¿Vale? Aquí vemos otras regiones aquí cercanas: Caldas 17%, Risaralda 22% y el Quindío con el 60%. Resaltamos algunas otras regiones: 33% de Antioquia y Bogotá con un 17%. Ahora, como lo hablaron en la charla inicial, durante este 2020 hubo un choque de oferta y un choque de demanda. Es decir, tanto los clientes dejaron de solicitar productos de crédito, pero tanto las organizaciones empezaron a cerrar un poco el grifo y a decir: yo empiezo a no otorgar tantos oblivios, tantos créditos. Y eso lo vemos justamente en la oferta de nuevos productos. Esto es principalmente la colocación de cartera. Vemos aquí en los bancos cómo las diferentes líneas de crédito disminuyeron sustancialmente. Esto era más o menos el crecimiento, la participación que tenían de colocaciones, un crecimiento del 40% al inicio del año. Después cae sustancialmente, por ejemplo, todo lo que es consumo, a más del 20% en banca. Lo vemos también fuertemente en la línea de microcrédito. La de vivienda, como lo ha mencionado el ministro, ha sido de las líneas que más ha repuntado claramente, y la línea comercial, que también se ha deteriorado sustancialmente. En corporaciones financieras también vemos decrecimientos sustanciales, especialmente en las líneas de consumo. Si vemos en cooperativas financieras, también vemos un decrecimiento fuerte en lo que es la colocación de productos de consumo. ¿Esto qué refleja? Primero, que las instituciones se estaban cuidando, y segundo, que hay un exceso de liquidez en las organizaciones. ¿Vale? A continuación, aquí voy a mostrar una encuesta que hace el Banco de la República para presentarles un poco cómo justamente empezaron a tomar decisiones las instituciones financieras y corporaciones en general para empezar a otorgar créditos. ¿Qué evidenciamos acá? Primero, que lo que es cooperativas, que es como la entidad más, las que podríamos referenciar acá, vemos que de diciembre de 2019 lo que más importaba era el historial crediticio del cliente, con alrededor de un 40% del total de las decisiones que se tomaron y de la encuesta. Esto baja sustancialmente para septiembre del 2020, es decir, ya no es la variable más relevante que están utilizando las corporaciones para tomar decisiones de colocación, sino que ahora están evaluando el flujo de caja proyectado. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que evidenciamos a través de la encuesta que realiza el Banco de la República es que tenemos un cambio en los modelos de originación, ¿sí? Y que las variables han cambiado, que ya no estoy tomándole tanta relevancia al historial crediticio, sino que estoy empezando a conocer más el cliente, conocer más su negocio y su estructura financiera. ¿Por qué? Porque para ello yo necesito conocer su flujo de caja. ¿Usted cómo me va a garantizar que tiene los recursos para cualquier préstamo que yo le vaya a otorgar? Se ha evidenciado el día jueves, el superintendente financiero hizo una charla virtual por Facebook indicando cuáles eran los famosos mitos que se tenían hoy en día en cuanto a cartera. Y uno de los que decía es: no se está colocando. Y no, ya hay una reactivación, ¿sí? Pero uno de los hechos que él sí mencionó fuertemente fue: los modelos de negocio de las instituciones financieras y colocadoras de crédito han cambiado, porque se han dado cuenta que los puntos principales es conocer al cliente y sus necesidades. Ese es uno de los puntos principales que quiero resaltar el día de hoy. A través de la encuesta del Banco de la República nos damos cuenta cómo empezó a cambiar eso. Y para esto, para poder identificar el flujo de caja, usted tiene que comunicarse con su cliente, con su asociado, decirle: oiga, yo le puedo prestar, pero ¿cómo es su situación? Antes, y obviamente, como lo mencionó Henry ahorita, hay muchas fintech, que tú simplemente das tu número de cédula, por ahí pones tus ingresos y ya te va soltando el crédito. Pero ustedes son diferentes, ¿cierto? Ustedes, su asociado, su amigo, la persona con la que ustedes están trabajando por tanto tiempo, en una compañía,
que son abiertas o cerradas. Aquí es importante empezar a conocer su flujo de caja, ¿vale? Uno de los puntos también que se empezó a resaltar en este tipo de modelos es cómo las garantías empiezan a ser relevantes, dejar de ser relevantes. Antes tenía una ponderación del 13% y ahora indican ya no voy a tenerle tanta relevancia. Porque es que primero, uno de los elementos importantes es que ha habido mucha desvalorización de activos, ¿cierto? O, si quieren, evalúenlo a través de los indicadores de vivienda, de precios de vivienda del Ministerio de Vivienda y Territorio, donde se ha evidenciado una caída general de los precios de vivienda, ¿sí? Lo cual esto afecta las valorizaciones de estas garantías. Y así ocurre con varios de los instrumentos financieros. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.